Filipenses 2, de su versículo 14 al 18, vamos a estar meditando en esta tarde. Vamos a continuar con esta carta. Se conoce como la carta de gozo del apóstol Pablo, la carta de la experiencia cristiana, mis hermanos. Filipenses 2, versículo 14 en adelante. Amén. Leemos dándole toda la gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Así es la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, me regocijo con todos vosotros. Así mismo gozamos, regocijamos también vosotros conmigo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Amén. Nos gozamos en esta tarde. En esta tarde, gloria al Señor. Vamos a escuchar su voz. Vamos a escuchar su palabra. Amén. Estamos viendo, mis hermanos, cómo ser luz en este mundo, cómo ser luz en las tinieblas. Pablo nos está dando unos consejos, nos está enseñando a través de esta carta, mis hermanos, cómo el creyente puede ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, cómo vamos a conducirnos, cómo vamos a hacerle en este mundo caído, mis hermanos, en este mundo que se destruye. Pablo nos enseña cómo. Hemos estado meditando, mis hermanos, amén, cómo podemos nosotros conducirnos. Pablo nos ha aconsejado que nos ocupemos de nuestra salvación, no nos ocupemos de otras cosas, de X cosas. Pablo nos dice: ocupémonos de nuestra salvación, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Amén. Hemos estado viendo: Dios produce el querer, nosotros nos falta accionar el hacer. Amén. Y llegamos, mis hermanos, al versículo 14. Dice la palabra del Señor que leímos: haced todos sin murmuraciones y contiendas, mis hermanos. Esa palabra que vemos, hacer, esa palabra es una palabra que está activa, mis hermanos. Es una palabra que está en acción. Cuando alguien dice hacer, cuando alguien dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es porque lo va a hacer, va a accionar, no se va a quedar parado. Esa palabra dice hacer. Y dice algo: todo, hacer todo, mis hermanos. En el cual actual dice: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Otra versión dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Pablo siempre está llamando a la unidad. Ese es el enfoque de Pablo, la carta de los Filipenses, un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad del cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 2 que hemos visto, nos ha dado un ejemplo, mis hermanos, de Cristo. Como Cristo, mis hermanos, nos enseña la humildad, la sencillez, la unidad. Amén. Vemos que cuando dice Pablo hacer, no solamente es algo que va a estar en nuestra mente, sino es algo que lo vamos a llevar a cabo. Algo que Pablo ya nos había dicho en su carta, en el versículo 2, versículo 3. Él nos había dicho de igual manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora Él nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aleluya. Habrá contiendas, habrá murmuraciones. Hay cosas que Dios hace, que Dios puede hacer. Pero hay cosas que le corresponde al creyente, a nosotros como creyentes. En esta ocasión Pablo nos manda a hacer, mis hermanos, hacer todo. Eso nos corresponde a nosotros. En algunas veces nos ha mandado a hacer morir lo terrenal, hacer morir el viejo hombre. En otras ocasiones nos ha mandado a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Como es el mensaje de Juan el Bautista que estuvimos viendo hace 15 días, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que el creyente tiene que hacer. Amén.
Pablo nos manda a hacer a través del Espíritu Santo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, mis hermanos. Murmuraciones y contiendas, mis hermanos, no son dones, no son talentos, no son regalos de Dios, no. Murmuraciones y contiendas es algo que está en el hombre, en el corazón del hombre, mis hermanos, y tiene que ser formado en carácter del creyente, mis hermanos. Es cambiar la mente, el carácter del creyente, mis hermanos. Un carácter de Cristo, a dejar la murmuración, la contienda. Aleluya. Qué fácil era que el Señor nos regale, nos dé el don de no murmurar, de ser prudente. El Señor nos regale ese don de no contender, de no pelear, ese don de la paciencia, de ser pasivo. Pero esos son, mis hermanos, carácter que el creyente debe de ir formando en su vida diaria, mis hermanos. No es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Tiene un proceso, mis hermanos. Murmuración, mis hermanos. Murmuración es cuando alguien habla de voz baja, mis hermanos. Y murmura, mis hermanos. Dice, hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Esas son las murmuraciones. Bendito Dios. ¿Cuándo se dan las murmuraciones? Muchas veces las murmuraciones no se dan cuando las cosas están bien, cuando las cosas están caminando bien. Muchas veces las murmuraciones llegan primero del desierto. Podemos, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, cuando los sacó de Egipto, mis hermanos. En el desierto, mis hermanos, se formaban las murmuraciones. Habrá murmuraciones, mis hermanos. Vemos en Éxodo, mis hermanos. El pueblo del Señor se caracterizaba por estar siempre murmurando, mis hermanos. Éxodo 16. Podemos ver muchos pasajes, mis hermanos, en los cuales el pueblo murmuraba. Éxodo 16, en su versículo 2. ¿Qué dice? Dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Vemos? Hermanos, el desierto es donde están las murmuraciones. En el desierto se forman las contiendas, las enemistades. Gloria al Señor. Y mismo en Éxodo 17, hermano. Versículo 3, otra vez el pueblo. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Siempre las murmuraciones llegan cuando el pueblo necesitaba algo, cuando el pueblo estaba pasando algo, empiezan las murmuraciones. Qué tremendo, mis hermanos. El salmista, en el Salmo 78, mis hermanos, nos dice, el pueblo de igual manera murmuraba, mis hermanos. 78 de sus versículos 18 y 19 dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Vemos? Eso era lo que el pueblo dijo en medio del desierto. Dios podrá bendecirnos, Dios podrá darnos alimento. Claro que sí, mis hermanos, podría hacerlo. Dios puede hacerlo. Solamente estaban probando mis hermanos en ese desierto. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? De la actitud, mis hermanos, por el cual ellos pidieron. Es la actitud, mis hermanos, por el cual ellos estaban pidiendo a Dios.
Tremendo, mis hermanos. Bueno, el Señor siempre ha morado. Podemos dar muchos pasajes, mis hermanos. Incluso en el Nuevo Testamento, mis hermanos, perdón, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, vamos al libro de los Hechos, Hechos 6. Hechos 6, versículo 1, mis hermanos. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo. La iglesia, mis hermanos, los primeros creyentes estaban creciendo, se estaban multiplicando. Es lo que dice Hechos 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos que eran desatenidas de la distribución diaria, mis hermanos. Las murmuraciones, mis hermanos. Por eso Pablo nos aconseja hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Sin pelear. Vemos, mis hermanos, las contiendas, las murmuraciones son el resultado o surge del egoísmo y la vanagloria, mis hermanos. No es nada más que todas estas cosas están en nuestro corazón, en el corazón del hombre. Tremendo, mis hermanos. Proverbios 13:10 nos dice cómo surgen esas contiendas, mis hermanos. Aleluya. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Vemos soberbia, altivez, el espíritu superior en el hombre. Genera eso, mis hermanos, esa contienda, esas murmuraciones. Por eso Pablo nos ha puesto el ejemplo de Cristo, mis hermanos. Pablo nos viene hablando acerca de la unidad, y nos manda, hagamos ahora que el Señor ha puesto el querer, ahora que el Señor ha puesto el hacer. Ahora Pablo nos está enseñando qué vamos a hacer. Es hacer las cosas ahora, pero sin murmuraciones, pero sin contienda, sino un espíritu superior. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué no yo? No, es un espíritu de Cristo, mis hermanos, un espíritu humilde. Aleluya. Nosotros vemos en la iglesia de los Corintios, mis hermanos, todos conocemos, era una iglesia, mis hermanos, con contienda. En primera carta de Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Troya, que hay entre vosotros contiendas, mis hermanos, divisiones, murmuraciones. Tremendo. Siempre ha habido estas cosas, mis hermanos, en el pueblo del Señor. No es algo nuevo. Vamos a ver un ejemplo, mis hermanos, en Isaías 58. Versículo 2 en adelante. ¿Cómo algo bueno se puede convertir en algo malo? Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese estado la ley de su Dios, que tienen justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no me hiciste caso, cuidamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que entendían de vuestro ayuno, buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestro
bueno servirle al Señor, mis hermanos, pero de una manera diferente. Como este pueblo, mis hermanos, estaba haciendo un rito, un ritual, una religión, mis hermanos, pero no había un cambio en ellos. Quiere decir que ayunaban y al mismo tiempo oprimían a su prójimo. Según ellos buscaban al Señor, al mismo tiempo eran injustos, mis hermanos. ¿Vemos? Algo bueno se convierte en algo malo, mis hermanos. El ayuno es algo que nos cambia a nosotros. Tiene que haber ese cambio en nuestras vidas. Pero en las redes sociales están inundados de testimonios que ayunaron 40, 50, ¿qué tantos días, mis hermanos? Pero tiene que haber un cambio en la vida del creyente, mis hermanos. No es solamente hacerlas por contienda o por vanagloria, mis hermanos. Tampoco es para doblar la mano del Señor, para que Él me conceda todo lo que yo le estoy pidiendo. Más bien es para que nosotros nos doblemos a Dios. Más bien es para que de nuestro corazón salgan todas esas cosas, contiendas y murmuraciones, mis hermanos. Esa es, mis hermanos, lo que Dios quería. Sin murmuraciones y contiendas. Aleluya. Nos sigue aconsejando el apóstol Pablo. ¿Cuántos quieren ser luz todavía? Amén, ¿Cuántos quieren alumbrar en este mundo de oscuridad, en este mundo caído? Dios. Pues hay un reto, mis hermanos. Amén, bendito sea. Pablo siempre nos pone retos, siempre nos pone esos retos para nosotros aceptarlo, para nosotros elegirlo, mis hermanos. Sigue diciendo en versículos 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Aleluya. Ese es el propósito de Pablo. Al quitar la murmuración y al quitar la contienda, su propósito es para que seáis irreprensibles y sencillos. Ese es el propósito. Sencillos, irreprensibles. Dice otra versión, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida o perversa y depravada o corrupta, en la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento, brillan como luces radiantes. Ese es el objetivo, mis hermanos. Para ser irreprensibles, para brillar por su buen comportamiento, dice otra versión. Para que seáis, ese es el objetivo, mis hermanos. Es algo que todavía está en proceso. Es algo que el creyente está en proceso, mis hermanos. No es que ya lo alcanzaron, como dice Pablo. Es algo que está, dice, para que seáis, para que lleguemos a ser, mis hermanos. Es un proceso por el cual el creyente crece hacia algo que todavía no posee por completo. Para crecer. Para que seáis irreprensibles. Aleluya. Dice, vemos que el ser irreprensible es el carácter, mis hermanos, del creyente. Aleluya. Es la actitud, mis hermanos, que el creyente va formando. Irreprensible, mis hermanos, transmite la idea de sin culpa o falta, sin tacha, irreprochable. En otras palabras, es alguien que exhiba una conducta intachable en todos sus asuntos, mis hermanos. No confundamos irreprensible con alguien que no cometa pecado, con alguien que está exento de pecado. No. Cuando dice a los romanos que por cuando todos pecamos estamos destruidos de la gloria de Dios, o cuando no hay ningún justo, ni siquiera uno. Está claro. No es ser irreprensible, no es que seamos libres de culpa. Ser irreprensible, más bien se trata de una persona libre, una persona que viva una vida, forma digna del Evangelio, que conduce su vida de una manera íntegra y piadosa. En
forma digna del Evangelio, como Pablo nos enseñó en el capítulo 1, en su versículo 17, dice, solamente, en el 27, en el 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo nos ha venido aconsejando, hablando acerca de cómo conducirse al creyente. Otra vez, mis hermanos, nuevamente decimos, lo digo, esto no es algo fácil, no es como comerse una hamburguesa, no es como comerse chocolate, todas estas características, todo este carácter, mis hermanos. Esto lleva tiempo, mis hermanos, moldear el carácter del creyente, moldear el carácter del hombre de Dios, la mujer de Dios, no se da de la noche a la mañana, tiene que pasar un proceso, tiene que pasar un desierto, mis hermanos. Esta no es un don, por ejemplo, de ser irreprensible. No, es algo que va formando en la vida del creyente a través del tiempo. Por eso Pablo nos dijo en el capítulo 1, en su versículo 6, mis hermanos, una palabra que me alienta. Dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, mis hermanos. A la buena obra solamente Dios es la que hace buena obra en el creyente. Y Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, mis hermanos. Quiere decir que cada día Él nos va a ir perfeccionando. Cada día vamos a ir siendo mejores, cada día más. Aleluya. Aleluya. Y sencillos, hijos de Dios. Aleluya. Hay bendiciones, mis hermanos, para aquellos que se esfuerzan. Vamos a un ejemplo, mis hermanos, en Lucas 1:6. Vamos a ver los padres de Juan el Bautista. ¿Usted cree que fue un milagro que Juan naciera? ¿Usted cree que solamente Dios se le ocurrió bendecir a sus padres de pura casualidad? Vamos a ver, mis hermanos. Dice Lucas 1:6. Mira lo que dice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Está hablando de los padres de Juan, Juan el Bautista. ¿Cómo se conocían sus padres? Irreprensibles, dice, justos delante de Dios. No que no eran pecadores, no que no cometían pecado. No estamos hablando de eso. Está diciendo irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Se esforzaban, mis hermanos, por agradar al Señor. Y Dios los bendijo con Juan. Podemos que no podía tener hijos Elizabeth, pero Dios los bendijo, mis hermanos. Hay bendición, mis hermanos, por el cual podemos esforzarnos para agradarle al Señor. Sin mancha, dice, sencillos, hijos de Dios. Simples o inocentes, sencillos, sin dificultades, sin complicaciones. Aleluya. Qué tremendo eso. En Mateo 10, versículo 16. Las palabras de Jesús, dice en Mateo 10, 16, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Característica de la paloma, mis hermanos, que es sencilla, no es agresivo, no es violento. Usted ve una paloma, estamos hablando de palomas, no estamos hablando de un águila. El águila ataca, el águila es rapaz. Pero una paloma, mis hermanos, es sencilla. La gente la usa como símbolo de la paz porque es pasiva. Jesús nos compara y dice, sean sencillos, sean como esa paloma sencilla. Inocencia.
Cuando alguien ofrecía un animal, un cordero, tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto. Sin mancha, mis hermanos. Sin mancha. Pero ahora dice, en medio, miren dónde nosotros vivimos. Miren dónde está el creyente, mis hermanos. No está en la orilla, no está arriba. Dice, está en medio de una generación chévere. En medio de una generación nice, dicen. En medio de una generación amable. Miren la generación que nos ha tocado vivir, mis hermanos. En medio de una generación maligna y perversa, mis hermanos. ¿Tendrá razón el apóstol Pablo? ¿Tendría razón el apóstol Pablo o está profetizando negativo? ¿O está haciendo una confesión negativa? Hermano, esa es la generación que nos ha tocado vivir. Porque Dios no nos sacó del medio. Porque Dios no nos aisló los creyentes en otro lugar. Esa palabra, mis hermanos, generación, en medio de una generación, la palabra generación viene de la palabra genes, donde viene el ADN que está en cada uno de nosotros, que nos identifica cómo vamos a ser. Los científicos ahora saben cómo van a ser un niño, qué color va a ser su cabello, su piel, a través de sus genes, a través del ADN, ya saben. Esa es la idea que Pablo está diciendo. Esa generación tenía los ADN, las características de esa generación eran malignas y perversas. Es como cuando Juan predicaba de igual manera y le decía a aquellos que decía generación de víboras, dando a entender que sus características, sus genes, eran parecidas a las de una víbora, mis hermanos. Qué tremendo. Era una generación tremenda. Es tremendo, mis hermanos. Siempre las generaciones son tremendas. En los tiempos, mis hermanos, de Noé, en Génesis 7, la generación, mis hermanos, de igual manera, siempre han sido tremendos. Dice Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, mis hermanos. ¿Cómo era esa generación? En el 6, versículo 5 vemos, dice: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Vemos? Esa era esa generación de continuo mal, hacer el mal siempre. Y en el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. No era justo, no era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó por él. Se puede ser diferente en una generación. Bueno, pues Noé nos da el ejemplo. Dice que sí se puede. No era una generación buena la que él vivía, pero más sin en cambio se esforzó, mis hermanos. Su generación fue justo delante de Dios. Dios lo vio justo delante de él. Quiere decir que sí se puede, mis hermanos, esforzarnos para agradar al Señor.
vez más, dice Pablo, en medio, segunda vez que usa la palabra en medio de esa generación maligna y perversa el Señor nos puso. Ahora, en medio de esa generación nuevamente, Pablo dice, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Dónde quiere Dios que resplandezca el creyente? ¿Dónde quiere Dios que el carácter del creyente se manifieste? Para alumbrar. ¿Dónde? En medio de esa generación maligna. ¿Dónde está esa generación maligna y perversa? Allá afuera, mis hermanos. Ahí está la oscuridad. Allá están las tinieblas, mis hermanos. ¿Dónde usted va a alumbrar? ¿Dónde usted va a brillar? Allá afuera, mis hermanos. En el trabajo, donde usted trabaja, tiene que ser luz allá. Jesús dice, no sea que la luz que haya en ti sea tinieblas. Allá está donde debe de brillar el creyente, mis hermanos. Aleluya. Aquí todos nos alumbramos, mis hermanos. Aleluya. Todos alumbramos aquí unos a otros. Pero esa luz que tenemos aquí, tenemos que llevarnos allá en las tinieblas, en la oscuridad. Aleluya. Allá es donde verdaderamente quiere Dios que alumbre. De lo contrario, Él nos hubiese sacado de ese mundo. Pero no, Él quiere que en medio de esa generación, ahí en medio de esa generación, ahí el creyente alumbre, resplandezca como luminares en el mundo. Aleluya. Veremos el Evangelio del 4, 17. Aleluya. 17, versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él nos mandó aquí, en el medio de este mundo, mis hermanos, de maldad, para que Él nos guarde aquí en este lugar, aquí en la relación de Dios, y quiere que nosotros alumbremos. Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, Aleluya. primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, 10 y 11, mis hermanos. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso pues sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o de tal que aún coma. La idea era que Pablo les había dicho, no que se apartaran de las personas, porque allá afuera hay muchas personas, allá afuera así está el mundo, sino que ellos fueran diferentes, alumbraran allá en medio de esa gente, mis hermanos. No que ellos se apartaran, se aislaran. Y ahí mismo en Corintios, en su segunda carta, en segunda de Corintios 4, versículo 6, dice el apóstol Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo nos envía al Génesis, cuando Dios formaba la tierra, mis hermanos, y las tinieblas cubrían la tierra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Aleluya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luz del mundo. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén, mis hermanos. Es un llamado a alumbrar, mis hermanos, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, mis hermanos. Seguimos en el versículo 16, dice, ¿cómo podemos lograr esto, mis hermanos? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos alumbrar? Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué dice? Asidos de la palabra de vida. No hay otra forma, no hay otra estrategia, no hay otro método. Este es el manual para poder alumbrar, mis hermanos. Asidos de la palabra de vida, agarrados de esa palabra, mis hermanos, sostenido con firmeza, mantengan con firmeza la palabra que es fuente de vida. Así el día en que Cristo se manifieste, podré enorgullecerme de no haber corrido en vano, ni haberme fatigado inútilmente. Aférrense a la palabra de vida, manteniendo en alto la palabra de vida. Mantenerse, de sostenerse, mis hermanos, de su palabra, mis hermanos. Jesús dijo que su palabra es espíritu y son vida, mis hermanos. Aleluya. No hay otra forma, mis hermanos, que agarrarnos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo nos llame, mis hermanos, a su presencia, yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo no quería correr en vano siempre. Bendito Dios. A los Gálatas, el libro del capítulo 2, versículo 2, le dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Para no haber corrido en vano. Y ahí mismo en Gálatas 4:11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
Gálatas 4:11. Dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice: temo que he trabajado con ustedes en vano. He corrido en vano con ustedes. En otras palabras, el apóstol Pablo. Pablo nos dice acá: no, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, mis hermanos. Aleluya. No sea en vano, mis hermanos, la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos, no podemos dejar que sea en vano. Pablo dice a los corintios: no vaya a ser que siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado de esa carrera, mis hermanos. Damos la importancia de aferrarnos, mis hermanos, de agarrarnos de esa palabra de vida, mis hermanos. No hay otra forma, mis hermanos. Solamente su palabra lo va a tener firme en los momentos difíciles. No hay otra forma, no hay otros métodos, mis hermanos. Pablo nos aconseja: agárrense de la palabra, para que en el día de Cristo yo me pueda gloriar. Cuando se estén dando los premios, Pablo, como el maestro, va a estar ahí, como el maestro de los gentiles. Aleluya. Va a estar Pablo ahí mirando los gentiles que somos nosotros, sus alumnos. Van a llamar a cada creyente, mis hermanos, por su nombre, van a pasar una lista. Pablo se va a gozar en ese día. Pablo se va a gloriar como el maestro cuando el alumno pasa a recibir su reconocimiento. Que Pablo no haya corrido en vano, dice, ni en vano haya trabajado. ¿Quién quiere correr en vano? ¿Quién quiere trabajar en vano? Nadie, ninguno de nosotros quiere hacer algo en vano. Quiere que dé fruto, quiere que tengamos algo en el trabajo secular. No trabajamos de gratis, trabajamos por obtener un pago. Yo creo que nadie trabaja sin que obtenga el pago. Es lo mismo del apóstol Pablo dice. No hay de yo trabajar, mi trabajo en ustedes no resulta en vano. Eso depende de nosotros, mis hermanos. El trabajo que el apóstol Pablo ha hecho resulta en vano. Sigue diciendo el 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Carta de gozo del apóstol Pablo. En medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Pablo llama a la iglesia a mantener los gozos, a regocijarse en medio de las circunstancias, mis hermanos. Vamos a mirar al apóstol Pablo en estos versículos, mis hermanos. Aunque sea derramado en libación. Antes se usaba esa palabra libación en un sacrificio, mis hermanos, que se hacía. Esta otra versión: sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes, mis hermanos. Pablo está dando la idea, mis hermanos, de los filipenses, toda ofrenda, mis hermanos. Su ofrenda, mis hermanos, es la fe en Dios que ellos han mantenido. Pablo quiere ser parte de esa ofrenda solamente como una libación, mis hermanos. Era, mis hermanos, en ese tiempo que se usaba, se derramaba esa libación o ese vino en el sacrificio, mis hermanos. Pablo solamente está diciendo: quiero ser solamente esa libación que es derramado en ese sacrificio.
circunstancias, estaba siempre con ese gozo de servirle al Señor. Y en Colosenses 1:24, delantito de Filipenses, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tremendo, mis hermanos. Esa es la palabra del Señor, mis hermanos. Como Pablo nos aconseja, cómo nosotros podemos ser luminares, cómo nosotros podemos caminar en este mundo de oscuridad.